y Valencia, sean bienvenidos a esta segunda emisión de Más Conciencia, el espacio donde la ciencia y la curiosidad se encuentran. Hoy me complace presentarles a nuestro invitado, con un doctorado en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos por el IPN. Su trabajo se ha enfocado en el desarrollo de un reactor fotocatalítico que permite eliminar componentes emergentes en el agua. Estos componentes representan una crisis global. Se encuentra con nosotros el doctor Víctor Darío Cuervo Pinto. Bienvenido a Más Conciencia. Muchas gracias, Ashley. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias a Radio CECIT 16 Hidalgo. Muchas gracias a las autoridades que nos permiten estar en este punto, autoridades del CECIT 16. Muchas gracias por su cordial recibimiento. Gracias. Bueno, pues para comenzar nos gustaría saber qué fue lo que le inspiró a iniciar este proyecto. ¿Usted ya había trabajado como antes en esta área o es su primera vez? Bueno, al ser un ingeniero en mecatrónica con maestría en mecatrónica y doctorado en mecatrónica, pues he estado muy de la mano de proyectos en los cuales hay que desarrollar diferentes sistemas. Pues que en esta ocasión vengo a platicar con ustedes es un reactor fotocatalítico, pues es un sistema que también puede caer dentro de la ingeniería mecatrónica. Y si bien no había trabajado con reactores que eliminaran, como en este caso, contaminantes en agua, pues con la ayuda del equipo con el que estamos trabajando, pues se ha facilitado el hecho de poder incursionar en esta área. Y la motivación que he tenido, pues es el hecho de que, como lo decías muy bien en la introducción, la contaminación del agua es un problema global, es un problema que a todos nos atañe a mi generación, a tu generación y a la generación que viene o a las generaciones que vienen, y cada vez es más preocupante, de tal manera que pues esa inspiración creo que todos la podemos tener y es muy inmediata porque a todos nos debería preocupar el cuidado del agua. En este caso, con contaminantes, un tipo específico de contaminantes que son aquellos contaminantes, decías en la introducción, emergentes recalcitrantes. ¿Qué quiere decir emergentes recalcitrantes? Emergentes pues son contaminantes que antes no se encontraban en el agua. Muy probablemente si tú platicas con tus papás, con tus abuelos, pues encontrarás que el agua, a veces inclusive lo único que hacías para poder tomar agua del pozo, del río, pues es esperar a que se asentara, ¿no? A que se decantara el agua y simplemente aquellas basurillas que estaban en el agua caían por gravedad al fondo durante cierto tiempo y uno podía tomar esa agua, ¿no? Y esos eran los contaminantes quizá de esas épocas, pero en la actualidad tenemos contaminantes que muy probablemente no nos hubiéramos imaginado, como podrían ser aquellas medicinas que no disponemos de ellas cuando están caducadas de una manera adecuada y que quizá tiramos a la basura, los tiramos por el desagüe, por la coladera, y que finalmente esos contaminantes van a parar a los afluentes, van a parar a los pozos, van a pasar a parar otra vez a los ríos y en algún momento van a estar en el agua que queramos beber. Y si yo no estoy enfermo, pues ¿para qué quiero tomar ibuprofeno, no? Y si yo no estoy enfermo, ¿para qué quiero tomar paracetamol? Entonces, como esos, hay muchos contaminantes que no se pueden eliminar del agua con los métodos tradicionales. Y a eso es a lo que se refiere la palabra recalcitrante. Es decir, si uno puede decantar el agua, como habíamos dicho, filtrarla, clorarla, que son los métodos tradicionales, una gotita de desinfectante, hervirla, pues de todas maneras estas sustancias continúan ahí y se necesita buscar otro método para poderlos eliminar. Ok, bueno, igual nos gustaría conocer como qué impacto usted tiene o ha tenido o qué le gustaría tener en la sociedad. Bueno, yo la mayor parte de mi vida profesional la he dedicado a la docencia. Soy profesor desde hace ya casi 20 años. El impacto que yo creo que he tenido pues es justamente con mis estudiantes, tratar de inspirarles a que pues hay todo un mundo por descubrir
En particular, yo me he dedicado más a la ingeniería mecatrónica, como mencionábamos al principio. Sin embargo, pues cada vez que hay alguna área de oportunidad nueva, pues sí me gusta abundar en ella, ver qué oportunidades se pueden presentar, como en este caso de una conjunción de un tema pues muy normal para ti, para mí, para las personas que nos hacen favor de escucharnos, que es la contaminación del agua y cómo podemos vincularla con, en este caso, la ingeniería mecatrónica, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es a lo que me he dedicado, ese es el impacto que creo que he tenido. Sin embargo, este proyecto, pues, este proyecto tiene la facultad o tiene la característica de que está muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Tú sabes que estos objetivos, justamente la Organización de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo diferentes países para decir, estos son los temas sobre los cuales debemos trabajar de inmediato, urgentemente, actualmente. Y esos temas migran hacia los países de tal manera que los países los convierten en políticas y instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, diferentes organismos públicos y privados en México, pues también persiguen estos objetivos. Y al menos 3 de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con el agua y tienen que ver con el agua limpia, ¿no? Entonces, justamente el impacto que nosotros quisiéramos tener con este proyecto, pues no se queda solamente quizá en la docencia, no se queda solamente en la investigación, sino quisiéramos ir un paso más allá. Ok, bueno, como usted comenta, se ha dedicado a la docencia durante un largo tiempo. Creo que el hecho de que los jóvenes estén interesados en la investigación, en la ciencia, es muy importante. ¿Usted qué mensaje les podría dar o qué consejo les podría dar a estos jóvenes que tienen como esta espinita de, uy, ¿qué será investigar? ¿O qué podría hacer? Creo que muchos niños o jóvenes siempre se les ha juzgado por preguntar el porqué de muchas cosas y creo que es Claro. algo que debe ser aprovechado el interés, la curiosidad. ¿Qué consejo les podría dar a aquellos que tienen como la intención de enfocarse en eso, pero no saben cómo? Sí, justo acabo de escuchar una presentación de una persona donde decía, estaban exponiendo un tema a un conjunto de personas y decían, pregunten, ¿no? Siempre pregunten. Y creo que todos los profesores en clase, y aunque no seamos profesores, siempre de la otra persona cuando nos comunicamos, tratamos de ver si sí nos estamos haciendo entender de una manera adecuada y siempre preguntamos si me expliqué o hay preguntas y muchas veces a nosotros nos da pena, ¿no? Nos da vergüenza, ¿no? Sin embargo, creo que es como tú lo mencionas, una característica bastante más de la infancia cuando no nos da pena preguntar y al contrario, ¿no? Hasta llegamos a hacer preguntas que a veces resultan incómodas para algunas personas y decimos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos enseñan o aprendemos a tener vergüenza y de repente dejamos de preguntar. Y después cuando realmente tenemos que preguntar, entonces nos están pidiendo que preguntemos, ¿no? Cuando debería ser algo muy, muy natural. Yo creo que hacernos preguntas justamente es la base del pensamiento científico. ¿Por qué sucede esto? Intentar encontrar la explicación de los fenómenos más allá de lo que simplemente nuestros sentidos son capaces de proporcionarnos de información. Y sí, creo que el hecho de preguntar es muy importante. Diferentes instituciones tienen programas que nos acercan a la ciencia, nos acercan al conocimiento. Por ejemplo, para hablar nuevamente del CECI 16 Hidalgo, del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, nos permite desarrollar este tipo de proyectos, pero también tiene un programa paralelo que es justamente dedicado a alumnos de bachillerato, alumnos de nivel superior, de posgrado, y que
les financia inclusive ese aprendizaje de la ciencia, de la investigación. Uno aprende a investigar, uno aprende a ser científico. Entonces, creo que el hecho de acercarse a esos programas, quitarnos el estigma de que el investigador es una persona muy retraída, antisocial, hasta rara, ¿no? Y que a veces hasta mejor si estoy lejitos de esas personas, y entender que pues, el investigador prácticamente tiene un trabajo más, como todos lo tenemos en nuestra sociedad, y que trata de encontrar respuestas a preguntas, trata de encontrar y que trata de encontrar respuestas a preguntas y trata de encontrar soluciones a problemas en beneficio de la comunidad. El Instituto Politécnico Nacional, al ser una escuela pública y al tener como lema central la técnica al servicio de la patria, pues justamente trata de acercar la ciencia, la tecnología a la comunidad de tal manera que todos nos veamos beneficiados. Bien, pues como hemos comentado ahorita, la ciencia es algo muy importante y el acercamiento a la investigación para los jóvenes, pues es algo que debería ser muy normal o habitual a los que tienen interés, sobre todo en cuestiones o problemas que son muy actuales y que nos importan a todos, perdón, como es el hecho de los contaminantes en el agua. No sé si le gustaría dar algún mensaje hacia nuestra comunidad estudiantil. Sí, fíjate que me gustaría, si me lo permites, abundar un poco más en el proyecto. Como habíamos dicho, se trata de agua que eventualmente podríamos llegar a beber humanos, animales, y que está contaminada con algunas sustancias que no se han podido degradar mediante las técnicas tradicionales o mediante técnicas de tratamiento de agua que han sido diseñadas en décadas pasadas. ¿Cómo podemos degradarlas? Y se ha encontrado que existen unos procesos que se llaman procesos de oxidación avanzada. Estos procesos generalmente utilizan un elemento catalizador, que es aquel elemento que va a entrar en reacción con el contaminante y lo va a transformar a este contaminante en una sustancia menos dañina para el consumo, ya sea de humanos, de animales, de tal manera que, pues, justamente el poder nocivo que tenía originalmente el contaminante, pues, se vea mermado. Se ha encontrado que existen ciertos reactores que son amigables, aparte con el medio ambiente, con aquello que decíamos acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que los reactores fotocatalíticos son amigables con el medio ambiente, porque si bien nosotros queremos degradar los contaminantes emergentes, recalcitrantes en agua, pero utilizáramos un método que fuera muy agresivo con el medio ambiente, pues entonces estaríamos como abriendo un agujero para tapar otro, ¿no? Entonces se ha encontrado que los reactores fotocatalíticos justamente tienen esa propiedad de ser amigables con el medio ambiente, como la palabra lo indica, foto, catalítico, ya explicamos la parte del catalizador, de esta sustancia que va a entrar en reacción con el contaminante para convertirse en una sustancia menos dañina. O también puede mineralizarse, es decir, convertirse en una especie de arenilla el contaminante original. Podríamos nosotros utilizar este tipo de reactores que precisamente utilizan la luz. La otra parte es fotocatalítico, utilizan la luz, podría ser una luz como la que tenemos en este momento, una luz artificial, o podría ser la luz del sol. Hay reactores fotocatalíticos solares que pues no necesitan una fuente de energía extra más que la que ya tenemos de manera gratuita. También se ha encontrado que unas fuentes lumínicas importantes pues son las lámparas LED. Y las lámparas LED, sobre todo las lámparas LED ultravioleta,
que nos permiten acelerar todavía más esta reacción del contaminante con el catalizador, de tal manera que podamos tener la descontaminación del agua en tiempos más breves. También se ha encontrado que en la bibliografía se puede revisar que las luces LED azules tienen un comportamiento parecido a las luces ultravioleta, también LED, y en muchas ocasiones son más económicas, son más fáciles de conseguir, y la diferencia entre la eficiencia que tienen en las reacciones pues no es muy considerable, por lo cual pues serían dignas de ser tratadas en una investigación. Además de que tenemos el catalizador y la iluminación, nosotros tenemos que tener la certeza de que el catalizador va a estar en contacto estrecho con las partículas contaminantes del agua. Entonces ahí tendríamos dos opciones: una de tener el catalizador en forma de un polvo, vertirlo en el agua. Sin embargo, pues al ser un polvo podría intentar irse hacia el fondo, y si yo quiero que esté en estrecho contacto con el contaminante, pues tendríamos que tener algún medio de agitación, por ejemplo, que permita que el contaminante, el catalizador, el agua, esté en estrecho contacto. Entonces, es un elemento más que este fotocatalizador, este sistema, debe tener para poder funcionar. Sin embargo, cuando lo tenemos disuelto, podría ser que la iluminación, al impactar con estas partículas del catalizador, pues le haga sombra a las partículas contaminantes que están detrás de ellas, ¿no? Entonces, en lugar de disolverla, o no de disolverla, de tenerlo en suspensión, entonces, en lugar de tenerlas en suspensión, estas partículas del catalizador también se pueden fijar a una placa, se pueden fijar a varillas, se pueden fijar a películas, de tal manera que justamente la incidencia lumínica no haga sombra en las partículas del catalizador hacia los contaminantes que están detrás de él, ¿no? Como te decía, la otra estrategia que podemos tener es que en lugar de tener un reactor que sea, como generalmente nos lo imaginamos, cilíndrico, este reactor puede ser plano, de tal manera que la fuente luminosa mucho más fácilmente incida en la mayor parte de las partículas de esta combinación contaminante-agua. Aparte de esto, del agitador, de la lámpara, del mismo catalizador que necesitamos, en ocasiones las reacciones lo que hacen es que se aumente la temperatura en el reactor. El aumento de la temperatura en el reactor, en los reactores fotocatalíticos, el aumento de la temperatura en los reactores fotocatalíticos se ha encontrado que es buena. Es decir, si nosotros aumentamos la temperatura en ciertos rangos, vamos a tener eficiencias en la reacción o rapidez en la reacción aumentada, y eso es bueno. Sin embargo, si la aumentamos de manera desmedida, como tenemos agua, podríamos llegar a la ebullición, y eso pues tampoco nos conviene, porque entonces tendremos que solucionar otros problemas. De tal manera que tenemos que jugar, mantener, controlar la temperatura en cierto rango. Para eso podemos utilizar intercambiadores de calor, podemos utilizar algunas estrategias. Y también se ha encontrado que, aparte del catalizador, hay algunos complementos que permiten realizar esta reacción más rápido. Uno de los complementos que se utiliza con frecuencia es el ozono. Entonces, si nosotros inyectamos, aparte del catalizador, a esta mezcla de contaminante y agua, ozono, vamos a tener una reacción mucho más rápida. De tal manera que todos estos elementos son los que componen a la propuesta de diseño de fotocatalizador que les vengo a presentar, y vengo a invitarlos a todos a que se acerquen a este tema y a muchos otros que permiten tener beneficios en la sociedad y de calado, como decíamos, no solamente local, sino a nivel nacional e incluso internacional. Bueno, pues le agradecemos mucho su presencia en hoy, el tiempo que nos ofreció.
Igual los invitamos a todos ustedes a pues interesarse en temas científicos, en la investigación sobre todo. Agradecemos al maestro Alejandro Escamilla Navarro por brindarnos este espacio, a ustedes por escucharnos y recuerden seguirnos en YouTube como Radio C16 Online. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Sí.